Tal como adelantara Michelle Hassim, tenemos con nosotros a la ingeniera María Susi Gatón. Ella es la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por la invitación. Contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Son mis amigos. Poca gente la conoce por María. Susi. No. Susi de María y adelante. Muy difícil. Me conocen por Susi. Yo creo que la institución que usted representa debe estar contenta porque el presidente Mejía el fin de semana habló de la importancia de la vivienda. Medina, pues usted hay políticos. No, Mejía. Mejía también. En su discurso dijo que, que hay que hacer alianza público-privada para a nivel nacional para resolver el problema de la vivienda. Sí lo escuché, pero tenemos múltiples problemas como sector, en el sentido de... El primer punto es el precio de la vivienda y la capacidad de pago de las familias. El precio de la vivienda se ve incidido por las alzas de los materiales y el alza de la tierra. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con normativas y reglamentaciones. Las normativas y reglamentaciones encarecen la solución porque no nos permiten hacer unidades de pequeño tamaño y las familias no pueden comprar unidades de gran tamaño porque el nivel de ingreso de las familias es escaso. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos propugnando porque nos revisen las normativas y reglamentaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también de las alcaldías. En el tema de las alcaldías es el tema de la densidad y la altura. La densidad, que es como ellos lo establecen, es habitante por hectárea y no sobre la huella que ocupa el edificio en la propiedad, que ese sería lo más importante. En este caso, porque si es de pocos metros cuadrados, ocupa menos espacio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una vivienda de $200,000, por ponerte un promedio, pagaría a 20 años 75,000 pesos, sin el seguro de vida y sin el seguro de la propiedad. Y a 10 años pagaría 95,000 pesos. Para ello, tú tienes que ganar 3 veces la cuota. Por tanto, tienes que ganar entre 250,000 y 300,000 pesos. Pero aquí nada más hay 10%. Un 10% de las familias reciben ese ingreso y la mayor parte ya tienen su vivienda. Mire, como el señor Terrero, ¿verdad? Sí, claro. Mire, ingeniera, y esa propuesta que usted nos habló aquí en su participación pasada, ahora que usted mencionó el tema, de que ACOPROVI iba a solicitar una ampliación del polígono central de Santo Domingo hacia el norte. Fue acogida, se mantiene la discusión de que el polígono central de Santo Domingo se ampliara, por ejemplo, hasta el Estadio Quiqueya, hasta la Ortega y Gasset, y hasta la Núñez de Cáceres, una franja adicional hacia el norte. Nosotros somos reiterativos, pero nosotros quisiéramos que el ayuntamiento y las instituciones prestadoras de servicio, como la CAS, la sede, hicieran una revisión primeramente a los fines de que cuando intervengamos el polígono para una mayor densidad y altura, como es John Fitzgerald Kennedy, López de Vega, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño, nos permitan que la provisión de los servicios, porque el polígono central no tiene la calidad de los servicios deseados, no tiene el alcantarillado sanitario, todo va al subsuelo, tanto las aguas servidas como se sustrae también el agua potable. Entonces nosotros queremos una intervención, tiene alcantarillado sanitario, tiene equipamientos de salud, tiene equipamientos deportivos, tiene 2 líneas del metro, porque tiene la John Fitzgerald Kennedy y la Máximo Gómez, y estamos insistiendo en ese tema, de manera tal que ellos hagan una revisión a los fines de darnos mayor densidad de altura. Porque de lo contrario estaríamos cometiendo el mismo error del polígono. Sí, ingeniera, yo recuerdo perfectamente que la última vez que usted estuvo con nosotros aquí, que debe hacer 7, 8 meses. Ya está menos. No, pero creo que es por ahí. Hablamos de ese mismo tema, requiriendo una ayuda de los ayuntamientos, porque es el área y de obras públicas, para trabajar en ese cuadrante. Le pregunto,
¿qué cosas se han podido hacer? O sea, ¿qué contacto se pudo haber hecho con esas instituciones, tanto con el alcalde Collado como con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para ver si es posible que eso que ustedes solicitan se pueda hacer? Hemos hablado múltiples veces con el alcalde del Distrito Nacional, con el señor David Collado. Ellos nos dicen que sí, pero no intervienen. Al no intervenir, entonces también nosotros vemos la situación como difícil. Tienen que intervenir ellos a los fines de que se revisen todos los servicios para ver la capacidad de los mismos. Pero el tema precio está dado por el tema de las densidades que son bajas y el tema de la altura. Se quiere, en el POP, se quiere una ciudad compacta, que es el Plan de Ordenamiento del Territorio del Distrito Nacional, pero tiene que verse la mancomunidad en sentido general. El POP establece una ciudad compacta, una ciudad equitativa, una ciudad resiliente, una ciudad emprendedora, una ciudad sostenible, y nosotros nos identificamos con esos ejes como sector de la vivienda, y de hecho más del 80% del territorio está ocupado por vivienda. Es decir que... ¿Qué porcentaje? Más del 80% del territorio está ocupado por vivienda, sí. Por vivienda. En el polígono. Entonces, no, en sentido general, las densidades en la circunscripción 3, que es Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca, las márgenes del río Sama, en ese sentido, los barrios de Villa Consuelo, Villa Juana, están aptos para ser mejor utilizados. Donde hay mayor densidad es en las márgenes del río. Ahí sí hay mucha densidad. Pero nosotros tenemos un tema de precio por la alza de los materiales, por el tema de las normativas, tanto de las alcaldías como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nos reunimos con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para ver lo de la ventanilla única. Que le dieron ahora para final de año, tiene que estar listo para proyectos que no son complejos. Creo que él tiene una disposición positiva. Entiendo que tendríamos que hacer la separación, porque dicen que todos los planos deben ir a la ventanilla única, pero nosotros necesitamos la aprobación de las alcaldías, de las municipalidades, a los fines de que nos aprueben los planos arquitectónicos, y luego entonces depositaríamos en la ventanilla única. Y desde ahí se hace el reparto de los planos a los organismos correspondientes. Pero nosotros necesitamos primeramente la aprobación arquitectónica de los planos a los fines de que no tengamos que rehacer y que nos indiquen muchos dictámenes, porque si no tenemos los planos arquitectónicos no podemos hacer los planos estructurales, ni los sanitarios, ni los eléctricos, y entiendo que tendríamos que aprobar primero en las alcaldías y luego ir a la ventanilla única. Mire una cosa, usted dijo dos cosas que son fundamentales en términos de que tiene que haber de precio. Primero dijo alza de materiales, que es un tema que no se puede controlar fácilmente porque es un tema de oferta y demanda, creo yo. Pero usted habló de alza de la tierra. La tierra en el Distrito Nacional aumenta casi un 12% por año. Ahí había que agregarle... si te digo el caso de Piantini, que estaba a 1.500 y hoy está a 1.800 y 2.000 dólares el metro. Te digo el caso también del Polígono Central, en sentido general, Paraíso, Baristo Morales, Serrayés... Casicargo, ¿cuánto cuesta Casicargo? Casicargo, ¿cuánto cuesta más o menos, promedio? Como a $1.000 el metro cuadrado, dependiendo de qué tú puedas edificar. Porque el precio de la tierra depende de lo que tú puedas edificar. Sí, porque por ejemplo a mí me pasa en una zona similar a Terrero, en el Fernández, en una casa que aunque tiene 800 metros de tierra, la densidad es solamente de 3 niveles, entonces el precio de venta, como cuando a ti te compran la tierra a esos precios, la construcción no vale nada, de cero. Sí, claro. Entonces, nadie te la compra porque no pueden subir una torre. Están comprando algo para abaratarlo. Sí, pero cuando tú divides esos 1.000 metros, por ejemplo, 1.000 metros que tú lo divides entre
entre 6 apartamentos, que es lo que te da con 3 pisos. Entonces, ahí mismito ya ¿cuánto es el costo de eso? Sin embargo, hay zonas que han bajado de valor. Por ejemplo, Gascue, que es una zona de alto valor con edificaciones con valor patrimonial. Histórica, sí. Ha bajado de valor. El precio por metro cuadrado, sí, el precio por metro cuadrado está en $600 ¿Y a qué se debe? el metro cuadrado. El mix, hay sobradas actividades, tanto públicas como privadas, negocios en casas que tienen valor patrimonial, hay venta de todo, y realmente eso ha disminuido el valor de Gascue. Hay muy pocos promotores invirtiendo en Gascue. Una cosa importante. El comportamiento de Naco, ahora que usted menciona la zona, en el área de Naco, ¿por qué Naco ustedes siempre lo separan? Veo que hablan por un lado por ejemplo, Evaristo Morales y esa zona de Paraíso. Naco es parte del polígono. Naco es parte del polígono, pero sí, tiene porque Naco se saturó mucho, ¿verdad? Hay una zona de Naco que está muy saturada, que tiene mucha densidad, que es Roberto Pastoriza, Kennedy, Tiradentes, Ortega y Gasset. Exactamente, esa zona está muy saturada. Sí, hay muchas torres. Hay muchas torres. Y altas. Y altas. Sí, bueno, te permiten 10 a 12 niveles. 10 a 12. Bueno, no, otro asunto que nosotros tenemos. Nosotros celebramos los 20 años en este año de ACOPROVI y nos encontramos con que habían problemas que datan desde que se inicia ACOPROVI. Por ponerle un caso, el valor del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, como le llamamos, ahora no lo están dando por encima del valor del mercado. ¿Cómo? Sí, por encima del precio de venta. Y es que le están sumando... La Dirección General de Impuesto Interno está poniendo el precio de la propiedad por encima del precio de venta. El precio de la propiedad, sí, partiendo de por encima del precio de venta. ¿Y cómo se da evaluación? Porque yo pienso que se están equivocando en el sentido de que le están agregando al presupuesto que nosotros les remitimos, porque les remitimos un presupuesto para acogernos a las normativas 07-2007. Esa es la exención 2017, de construcción. que es la exención durante el periodo de construcción, le están agregando el valor del préstamo a la construcción. Eso entonces va a compensar, eso es un error. ¿Eso va a compensar la exención? Yo no sé, pero se lo están agregando. Entonces le están eliminando y nosotros entonces los tenemos... intereses. No, los intereses no, porque los intereses son parte del costo, sino que le están agregando el monto del préstamo. Pero el monto del préstamo es parte de la dinero construcción. Con que se compra es parte de la construcción. Entonces le están agregando eso. Y también nosotros desarrollamos los proyectos en un periodo de 24 meses a 48 meses, dependiendo de la dificultad y de la altura del proyecto y de la magnitud. ¿Y la exención de la ley le da hasta 24 meses? No, 36 meses. Y no 3 años. Cuando no se da, lo prorrogan. 3 años. Ellos van, visitan la obra y no los prorrogan. Pueden prorrogarlo. También estamos con el tema del anticipo. Realmente nosotros, como duramos desarrollando un proyecto 3 años, 2 años, 4 años, nos cobran anticipo. Pero el anticipo no aplica para nosotros, porque deben calcularnos el anticipo con el valor real y no con el valor bruto. Entonces... explíquese, ingeniero. Bueno, en este caso, nosotros desarrollamos un proyecto en un periodo determinado. Por lo tanto, no recibimos ingresos reales. Lo que recibimos es la aportación de las familias como avance inicial, y eso es una deuda. Eso es una cuenta por pagar, porque en cualquier momento la familia se puede echar para atrás. La familia puede echarse. Y en vivienda de bajo costo, que el anticipo no puede, los iniciales no se pueden considerar como ingreso. No. Es que no es un ingreso real, es una cuenta por pagar. Realmente la contabilidad. Es una facilidad que nos da el adquiriente a los fines de poder pagar su avance inicial durante un tiempo determinado.
y eso le ayuda a ellos también con el ahorro. Pero sencillo, porque es un ahorro. Y pueden seleccionar a veces la mejor vivienda dentro del proyecto. Pero inclusive, ingeniera, en su contabilidad, que es una contabilidad de construcción que es cuenta especializada, por pagar. es un pasivo. Es un pasivo. La lógica te dice que lógicamente no puede ser un ingreso. Entonces ese anticipo nos lo cobran por el valor bruto y no por el valor real. Y nosotros realmente tenemos un 86% como valor bruto, o sea que es un 14% que recibimos como valor real. Entonces nos cobran el anticipo en función, cada año nos cobran ese anticipo, sin nosotros necesariamente haber terminado un proyecto puntual. ¿Y qué recursos ustedes han elevado con eso frente a la dirección? Bueno, les remitimos una comunicación al director de impuestos internos a los fines de que ellos ponderaran esa situación, porque es una situación compleja, porque nos pone a pagar unos recursos que nosotros no recibimos. Ahora, si tú tienes varios proyectos, si tú terminas uno, entonces en función de ese uno, tú tienes que pagar el anticipo, pero no en función de los proyectos que tú tienes en ejecución. Y otro tema que nos complica es el tema de la ley de lavado de activos. En el caso de la vivienda de bajo costo, si el 59% de la población es informal y también las MIPYMES, en este caso nosotros estamos pidiendo que nos aprueben una declaración jurada de ingresos, porque si esa persona está bancarizada y se siente o se registra que tiene depósitos, que tiene ingresos y que utiliza una tarjeta de crédito, aunque sea informal, entonces eso es una demostración del ingreso que recibe. Y usted plantea que ustedes no sean oficiales de cumplimiento y que no tengan que hacer un proceso de debida diligencia de know your client. No es eso lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es que, sobre todo en mi vivienda de bajo costo, nos permitan una declaración jurada de ingreso del adquiriente. No, para que la persona califique. Pero sí, para que califiquen. Para que califiquen, porque de lo contrario las ventas se están lentificando. Y sobre todo en vivienda de bajo costo, que las familias no tienen una carta de trabajo, una carta de ingreso, porque yo le digo, un plomero, un electricista, uno que arregla aire acondicionado, recibe más ingresos que un ingeniero en sus inicios. Entonces ese ingreso no lo pueden validar. Solamente lo podrían validar mediante la demostración de que tienen una cuenta en banco y que tienen un uso de una tarjeta de crédito y de esa manera el banco o la fiduciaria pudiera constatar el nivel de ingreso. Pero en eso se hace mucho más difícil. Se le hace más difícil y se lentifican las ventas. Pero la garantía está ahí. Se ha cerrado el círculo. La garantía está ahí. Se lentifican las ventas. La garantía del inmueble, pero no la garantía del prepago. No, está bien. La idea es que el adquiriente repague su deuda. Pero lógicamente cuando viene una contingencia, pues el bien está ahí para recuperarse. La ley de fideicomiso establecía el ahorro programado. Y el ahorro programado es el ahorro que hace la familia durante el proceso constructivo y está demostrando que puede pagar una cuota mensual cada mes. Entonces ese ahorro programado también debe invalidarlo como parte del ingreso que pudieran pagar como cuota las familias que adquieren vivienda de bajo costo. Mayormente el fideicomiso es una figura que vino para quedarse. De hecho, no solamente en vivienda de bajo costo, sino en vivienda media y en vivienda de nivel alto. Porque además el impuesto es un 10% nada más. Y el impuesto es un 10%. La operatividad de las fiduciarias todavía no es tan eficiente como quisiéramos. La operatividad es un poco compleja. Y tú tienes que estar sobre el proceso del fideicomiso, como promotores y desarrolladores que somos. Otro aspecto importante es la necesidad de que la Superintendencia de Bancos estableció que no nos pueden desembolsar como préstamo a la construcción hasta que no tengamos la licencia. Pero
yo les cito un caso. Yo he hecho proyectos donde Obras Públicas me permite el inicio del desarrollo con la supervisión de Obras Públicas y los bancos me han apoyado. Pero ahora hay una disposición de la Superintendencia de Bancos que no nos pueden desembolsar el préstamo interino, el préstamo a la construcción, hasta que no tengamos la licencia definitiva. En mano, la licencia definitiva. ¿Y con el permiso provisional de obra pública no lo...? No. Pero yo creo que pero eso seguro la banca le tiene confianza a los promotores formales. Es muy difícil que un promotor formal que sea miembro de Acoprovi espante la mula. Se espante, sí. Y otro aspecto que ha establecido la Superintendencia de Bancos es que le está pidiendo a las familias o a nosotros los promotores físico, de manera física, el no gravamen. Cuando antes se hacía de manera digital, tú entrabas, porque en 10 minutos te pueden cambiar la situación de un inmueble. En 5 minutos te pueden, tú sales, te emiten el certificado físico y en 5 minutos, 10 minutos te pueden cambiar la situación del inmueble. Claro. Entonces, una hipoteca, ¿qué necesidad hay de presentarlo físico cuando tú puedes chequearlo de manera digital? Y generalmente cuando el banco te desembolsa ya ha ejecutado ha establecido la hipoteca sobre el inmueble cuando el banco te desembolsa. ¿Y cómo es el comportamiento durante el proceso de construcción? A mí como cliente me preocupa mucho el tema de los constructores formales con respecto a los recursos que yo voy pagando, de que tengan los títulos grabados. Entonces, yo siempre digo, yo siempre voy a optar por un financiamiento aunque tenga el dinero, si lo quisiera hacer. ¿Por qué? Porque cuando una construcción comienza, el banco graba el título completo, pero luego, cuando sale la ley de condominio, que salen los títulos independientes, ya tú tienes la posibilidad de que un título esté grabado y el otro no. Entonces tú te conviertes en el adquiriente, en el garante de tu propio. Si tú lo saldas, a ti te ponen a tu título y otro sigue hipotecándolo. ¿Cómo está funcionando eso ahora? Yo creo que funciona bien, porque de hecho cuando usted tiene un préstamo a la construcción, un préstamo interino a la construcción, todos los títulos del desarrollo salen grabados, porque se distribuye ese monto del préstamo en todos los títulos. Entonces puede ser menos, puede ser más, dependiendo del tamaño de la unidad. No es lo mismo. Se distribuye, no es como antes que el valor se lo ponían a todos. Se distribuye en términos del metraje de la unidad. Sí. Entonces, realmente, ¿qué usted hace? Que cuando una familia paga, usted libera la hipoteca. Claro. Eso es lo correcto. Claro. Usted habló del tema de los ayuntamientos, del cobro del uso de suelo y demás. ¿Cuál es el criterio que utilizan los ayuntamientos para el cobro de este? Bueno, recientemente nosotros estuvimos ponderando las tasas y arbitrios con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Datan del 2004 y nosotros le pedimos que fueran indexadas. Desde el 2004 hasta el 2018, hasta el primer semestre del 2018. Eso significó un aumento de un 140%. Ese 140% nos lo establecieron un 100% en el año 2018, un 20% en el año 2019 y un 20% en el año 2020. Nosotros estuvimos con Teste y vimos a bien el aumento de las tasas y arbitrios, porque las municipalidades no reciben los recursos deseados o los recursos consignados, que es el 10% del presupuesto nacional. Reciben un 2.3 a un 2.8% en sentido general. Sí, en el caso del Ayuntamiento Santo Domingo Este, ellos lo subieron sin que nos convocaran a una vista pública. En el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional sí fuimos, y en muchas ciudades también, fuimos a la vista pública. Pero en el caso de Santo Domingo Este, mayormente lo que se desarrolla es vivienda de bajo costo. Y es a través de fideicomiso y no pagan tasas ni arbitrios. Prácticamente no pagan tasas, aprobación de plano, no pagan ni siquiera la emisión de los títulos.
ni tampoco el Todo régimen eso de está condominio. exento. Todo eso está Sí, sí, exento. es la ley. Es la ley del El fomento del fideicomiso. mercado hipotecario y el fideicomiso La para 311, fomentar 14. la vivienda de bajo costo. Ahora, De hecho, hay, si antes había 4 o 5 promotores en vivienda de bajo costo, hoy hay más de 30. Hay muchos. Y, por ejemplo, sacando el Distrito Nacional, ¿cuáles son los municipios que más están creciendo en términos de construcción? Santo Domingo Este. Santo Domingo Santo Este. Domingo Este tiene alta incidencia Ciudad Juan Bosch, pero también en la zona de San Isidro hay varios promotores que están desarrollando más de 1000 unidades. De hecho, Cada uno. Sí, sí. sí, de hecho, torres, ya han es aprobado en torres, vivienda de bajo costo. han aprobado torres de más de 20 pisos. Ellos aprobaron hasta 40 y 50 pisos. Exacto. Una Pero locura. no necesariamente el desarrollador se va a animar Claro. a hacer A una una torre zona- de en ese. una zona. Para después ponerle se vende, Inclusive la vende. banca Eso vence se lo para allá piensa arriba. mucho para prestar a una torre de más de 20 pisos. Claro, claro. La máxima banca se lo piensa mucho y porque máxima el la zona riesgo también. aumenta más. Claro que sí. Mire, ¿En qué momento, arquitecta, un adquiriente recibe el plano de su vivienda? ¿El plano o el título? No, el plano, me refiero al plano, O plano. desde que tú pasas por ahí. Bueno, No, no lo desde sé, que tú una tienes pregunta. la licencia, ya tú tienes un plano, tú tienes un plano aprobado por todos los organismos. Exacto. Pero el plano que te aprueba el ayuntamiento, los ayuntamientos, las alcaldías, es el plano ya aprobado en términos arquitectónicos. Entonces, ya ese Yo hago plano... la pregunta porque el dominicano es constructor. El dominicano va a comprar un apartamento y al otro día quiere tumbar una pared. Bueno, sí, adentro, adentro. tú puedes dentro, hacer lo que quieras adentro. El dominicano es... No siempre. No, Entonces, la pared estructural tú no puedes cambiar No, nada. tú No, tienes... no, por eso- claro. depende claro. de la pared. Eso- Por depende eso de la pregunto, pared. y si no tiene el plano para saber qué pared es... Está qué- No, es que tú no puedes. Es que tú no puedes hacer. El Tú no dominicano puedes es- cambiar nada estructural. Mira, aquí se dio un caso, no sé si doña Susi se acuerda, el caso famoso de los constructores, que todo lo que hacían, aprobaban un apartamento con un parqueo, con dos habitaciones, Y con un después baño de- afuera y la sala medio grande. Entonces después que terminaban, Rompían le y hacían hacían una- no, otra- le hacían una pared de chirro y y hacían hicieron otras habitaciones. Pero eso es importante. Pero Eso usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero- O sea, pero- la eh, sala era en L, entonces entonces hacían otra dos habitación. habitaciones con un baño afuera, una con Yo y sé luego lo- y el baño Eso- afuera. eso es Entonces, eso es Yo sé después lo que arrancaron, Vamos, ¡guap! la pared. Yo sé lo que estoy diciendo. Eso es importante, eso es densidad. Ah. Eso es densidad. Y parqueo. Entonces las familias, realmente, las familias dominicanas prefieren la vivienda de 3 dormitorios. Porque tienen 2 hijos, tienen 3 hijos. Claro. Entonces Pero prefieren la vivienda de 3 exigen tres parqueos, pero- De 3 exigiendo dormitorios. parqueo. Pero vale No, el otro día alguien me dijo, en Miami, una vivienda de 3 dormitorios tiene un parqueo. Sí, sí. Tiene un parqueo. Es así. Entonces nosotros tenemos que pagar no solamente los estacionamientos propios, sino también los estacionamientos de visita. De visita. Sí. Y la familia no tiene el ingreso No, para no, pagar no. estacionamiento de visita, usa un Uber, usa un taxi Sí. para llegar a visitar una familia determinada. Debería ser así. Eso no Porque- se, porque eso no estamos se da en el viendo- polígono central No, no, aquí. no, estamos aquí hay que viendo- hacerlo de 3 y 4 No, parqueos. perdón, estamos viendo, doña Susi, que en el polígono central, precisamente, nos acaban de hacer, por ejemplo, un edificio que va muy bonito y tú ves qué lindo, qué bien, pero cuando lo inauguran, entonces no podemos caminar por ahí. Porque todo el que llega a visitar coge la acera de los dos lados y no cabe ni un carro en el medio. O sea, eso es así, ¿eh? Lo estoy viendo, por ejemplo, en la zona de los Casicargos Pero ¿y los restaurantes? y peor también. Los Entonces vienen restaurantes es una casa Sí. que le cambian el uso del suelo. entonces ponen un le cambian el uso del valet suelo. parking. Ponen un valet parking y ¿cuándo lo ocupan lleva? todos los Toda la- parqueos del entorno. Toda la zona, correcto. Entonces, más que vivienda, Sí. los restaurantes tienen mayor incidencia en la ocupación de la tierra. de los- Pero lo de que pasa los- es también, de las calles. ustedes hablan, por ejemplo, doña Susi, Y los del colegios, costo, las los oficinas. costos que se han incrementado las propiedades, por ejemplo, el material y la tierra, pero también el parqueo, porque lógicamente los parqueos valen en la zona metropolitana promedio $17,000. Es que la familia no puede pagar tantos parqueos. Nosotros establecimos que, bueno, le cito la ciudad de Miami, no hay parqueo de estacionamiento y a veces hay edificios que no tienen estacionamientos. Sí. Pero nosotros tenemos que pagar, la familia, tienen que pagar estacionamientos propios y estacionamientos de visita. Sí, pero por son cada 10 países donde viviendas funciona nos el exigen sistema de un transporte. estacionamiento de visita. Por cada 10 viviendas. Por cada 10 viviendas o por cada 20. No lo tengo muy claro, pero ahora nosotros estamos planteando
al Ministerio de Obras Públicas, que los estacionamientos de visita, la gente para utilizando los condómines, utilizan los estacionamientos de visita. Y tales estacionamientos de visita no son funcionales, no funcionan. O sea que usted propone que esos apartamentos, esos parqueos puedan ir para aumentar la densidad por apartamento, ¿verdad? Sí. Mire, sí. Y en términos de precio, que era el punto central que yo le quería tratar hoy, también tenemos una situación con las tasas fijas. Ah, sí. Ahora se están promoviendo las tasas fijas, pero yo le tengo mucho temor al cumplimiento de esas tasas fijas. Ajá. Sí, sí, le Oye, tengo ¿por qué? temor. Ojalá que... ¿Pero hay un compromiso y un contrato? Ojalá que ese compromiso se cumpla, pero lo ideal sería que se establezca la titularizadora dominicana, que le están cobrando, a la gestión de administración le están cobrando el 18%. Y eso no promueve la vivienda. No promueve la vivienda porque a través de la emisión de paquetes de hipoteca pueden ser comprados por fondos de pensiones, por fondos de inversiones, y eso establecería las tasas fijas. Claro que tienen que competir con otras emisiones. ¿Y por qué ahora mismo no compite con el 18% de qué le cobran ITEVIS? No, pero eso no es fijo, ¿no? Le quieren cobrar ITEVIS. Por eso el primer lanzamiento que la titularizadora dominicana iba a realizar, que eran 3.000 millones en cartera hipotecaria. Se cayó. Y el 80% volvía al sistema hipotecario, que era una condicionante para establecimiento de las tasas fijas. Todavía no ha sido visto por la DGI y les quieren cobrar el 18% de la gestión. Wow. Entonces ese 18% de la gestión tendría una repercusión en el valor de la tasa. En el costo. En el valor de la tasa. ¿Y eso a quién se lo podían ofertar, esas hipotecas? A los fondos de pensiones, a los fondos de inversiones. Y no recuerde, en la ley 8601 permite que las AFP inviertan en ese instrumento. Sí, claro que sí. Es más, desde la reglamentación inicial se establecía que las AFP podían invertir un 20% de sus recursos en vivienda. ¿Y por qué a usted le preocupa el tema de la tasa de interés, de que se cumpla o no? Porque si tú vas a un banco, o yo voy a Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, y el banco tal me financia mi vivienda al 8% a 20 años. Eso es liberación de encaje. Eso es distinto. Ok, entonces vámonos por otro lado. Yo me voy al Scotia Bank, que me ofrece una tasa fija de tanto, porque vamos a ponerlo claro. Y me está diciendo 10 años te garantizo. Voy a comprar un vehículo y me dicen garantizado por 3 años. ¿Existe algún precedente que la banca no haya cumplido? Eso depende, no creo, pero eso depende de la inflación. Depende de cómo se maneje la devaluación, inflación, devaluación. No, pero eso depende, pero si tú tienes el compromiso en el contrato, deberían cumplirlo. Exacto. Deberían cumplirlo. Sí, porque mire. Pero ¿cuál es la sustentación? Ajá. ¿Cuál es la sustentación de las tasas fijas? No es titularizadora. No es un atractivo. No es la titularización. Es un atractivo de competencia. Es un atractivo de competencia. Pero mire, ese punto es sumamente importante. Por lo siguiente, déjeme decirle, estamos ofertando, y no voy a ir a servicios, como comprar un carro, y eso es un bien mueble. Vamos a un inmueble, donde realmente el banco me estaba diciendo que me estaba ofertando el 8, vamos a poner, el 12%, que más, como 11% a 20 años. Algunos te dicen, te doy un 10 a 10 años, y de ahí en adelante, pues sigue ajustamos. subiendo la tasa en función del número de años. Perfecto. La inflación de un país no lo controla nadie, solamente la Virgen de la Altagracia. ¿Verdad? Que puede decidir, mira, aquí no, mete la mano, no Dios. Es lo mismo. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un contrato que yo firmé y no hay ninguna letra chiquitica abajo que dijera lo contrario, oye, no, ahí no vamos a ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sí. ¿Ok? Porque no me puede decir a mí... ¿Están poniendo la letra chiquitica? No debe ser. Yo la leo todas. Con una lupa, la chiquita, la grande. Yo estoy firmando porque estoy en proceso de entrega y no se coloca en letras pequeñas, se coloca en la letra normal del contrato. Grande. Sí. Pero nota la excepción que diga, en el supuesto de que haya un tema de inflación en el país,
Esa es nuestra preocupación. Ok. Por eso nosotros apoyamos la titularización, porque la titularización permite el establecimiento de unos recursos captados a un tiempo determinado, es una bolsa. y por tanto permite el establecimiento de las tasas hipotecarias a una tasa fija por ese tiempo donde tú emites la emisión. la emisión. Bien, Tenemos más problemas. ¿Cuál ¿Cuál? tiene? El tema de los trabajadores. Entonces, hoy ha sido un programa de problemas. Entonces Yo vine a plantear tenemos ley de problemas. seguridad social y fondo a la Yo vine a construcción. plantear problemas. Qué bien. Ley de seguridad social y fondo a la construcción. El fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción. Nosotros entendemos que debe convertirse en una AFP. Es un tema eterno. En una AFP porque es un tema eterno. En una AFP porque si el trabajador cambia de sector, pierde sus ahorros, Ajá. porque no tiene las cuentas Se quedan en el fondo. individualizadas, Se se quedan quedan en en el el fondo. Pero Entonces, mira, si el trabajador pero eso cambia... lo que más hay cambio en la construcción. Pero claro, si el trabajador se decide que va a montar, ahora es motoconchista, que Por no eso es que quiere tan seguir rico ese trabajando en la ¿Y quién construcción, regula ese fondo entonces? Nadie. nadie lo controla, se La supone... CIPEN quería se una sup- vez, que la CIPEN quería. Bueno, pero la CIPEN nos entregó una comunicación a Coprovi donde dice que no puede ser supervisado porque no tiene la estructura Claro. administrativa para Claro. ser supervisado. son rigurosos cobrando. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, nosotros entendemos que sí se puede cambiar a una FP. Sí, claro. Recientemente el diputado Víctor Mencía de Santiago presentó una modificación a la ley, pero no fue aprobada. Creo que él va a modificar. ¿A cuál ley? A la ley del Fondo de Pensiones ok. de los Trabajadores de la Construcción. Ok. Es un poder- ¿Y hay posibilidad de modificación? Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, cuando sale la ley de seguridad social en el 2001, se supone que le dieron un plazo determinado para que se transformaran en AFP, En AFP. pero no lo han hecho porque tienen un fondo común, donde el 50% ellos lo gastan en actividades sociales o actividades de apoyo, se supone a los miembros a los trabajadores de la construcción, y el 50% va a pensiones. Es un Entonces fondo de ese reparto. 50% que ellos utilizan en el tema de sociales. las actividades sociales es un tema que nadie controla. Es honorárico. No, Claro. es un tema que nadie controla. También tenemos el problema de las demandas laborales, que son en el aire, porque son trabajadores que ni siquiera han trabajado con nosotros. Es una mafia de abogados. No, pero ahí metieron preso a uno ya ayer, antes de ayer, que sabe, escuché de de los eso, embargos sí. ilegales. Sí. Exactamente. Son trabajadores a quién lo veces que protege no a han ustedes? trabajado en las empresas nuestras. ¿Y quién lo protege a usted entonces? Bueno, nosotros Dios. hablamos con El el chapulín. procurador, Ajá. fuimos y tuvimos una reunión con el procurador y le dijimos que era importantísimo que la presencia de ese trabajador en la audiencia. En el proceso. En la audiencia, Sí, 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 porque de o lo sea, contrario, el que demandó. ese trabajador lo contacta un abogado. Eso es para que no puedan comprarse los casos. Exacto, ese trabajador lo contacta un abogado, lo adjudica a una empresa determinada sin que haya un soporte jurídico que valide esa demanda. Y más La ahora, casuística- ahora con los notarios que hacen, son los que En el tienen aire. la fuerza Y pública. la casuística de esos casos, valga la redundancia, ¿es extranjeros o dominicanos? Mayormente extranjeros. Para no decir haitianos. Mayormente extranjeros. Sí, mayormente los haitianos. Las demandas provienen de los haitianos. Los haitianos. Mayormente de los haitianos. Que no tienen Porque documentos. el dominicano, exacto, Sin el documentos. dominicano tú lo inscribes en la TCS, Claro. tienes que tributar doble porque tú pagas el fondo de- riesgos fondo de laborales, pensión. pensiones y Exacto. salud, Sí. y tienes que pagar el fondo de pensión y tributas doble, tanto los trabajadores dominicanos como los trabajadores extranjeros regularizados. Muy bien. Mira, Susi, mire, de mi parte, le voy a hacer una última pregunta, esta vez. Como estamos hablando del cuadrante aquel, de la Kennedy, la Ortega C, El todo polígono esto, central. le pregunto si esa es la opción casi final que tienen los constructores para poder modificar cosas y hacer viviendas de torres, de bajo costo, de mediano, de alto, porque parece que la ciudad se está acabando la tierra. En el distrito, En el Distrito que Nacional. está confinado. En el Distrito Nacional, ¿verdad? No, tenemos la circunscripción 3, que tiene mucho potencial,
que es Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo. Yo he desarrollado proyectos en San Carlos. Y para ¿Cómo que usted le dice esos proyectos? Los proyectos de renovación urbana. Renovación urbana. Son proyectos de renovación urbana. Y para el otro lado también. Inclusive el proyecto que yo desarrollé en Villa Duarte es un proyecto de renovación urbana. Es el de los Amas. Sí, es un proyecto de renovación urbana. Y para el otro lado, para la zona de urbanización tropical y eso. También tenemos un potencial, pero en el caso de la carretera Sánchez, los kilómetros, la Independencia, no te permiten altura porque se perdería la visual desde el mirador sur al mar. Sí, sí. Entonces tienen una altura determinada. Hasta el Farallón. 4 niveles más 1. Sí. Okay. Mire, En 4 niveles más 1 hay ascensor. Sí. Obligatorio. Sí, sí. depende, si es menos 1 o no, si es más 1. No, más 1. Sí, si es 4 niveles más 1, sí. Es obligatorio. Solamente hasta 4 niveles no es necesario poner ascensor. Bien, tenemos dos temas aquí. Yo tenía una para el final. A ver, Bien. pero usted dijo que el otro era el último. Doña Susi, vemos en Nueva York recientemente, en unos proyectos de inversión, de construcción, No de Trump. vemos algunas modalidades que uno a veces dice, déjame ver si puede copiar hacia la República Dominicana. Vi en Nueva York unos proyectos inmobiliarios y veo que tienen 3 modalidades. En un solo proyecto nuevo, con valores por apartamento de entre 500,000 en un proyecto y $1 millón en otro apartamento, hablando de edificios caros, para que no crean que es bajo costo, veo 3 cosas. Algo que funciona como un fideicomiso, 1. 2, exención tributaria para el constructor. Bono tierra, bono ITEVI, bono impuesto para el constructor. Y exención de IPI, el equivalente al IPI, uno a 25 años y otro a 33 años del comprador. Entonces tú dices, en Nueva York, para una vivienda de este precio, hoy se están fomentando la conjugación de las 3 cosas juntas, o sea, una figura como el fideicomiso que te controla la inversión, el pago, el flujo, el financiamiento, los beneficios y todo eso. Unos beneficios hacia el constructor de tipo tributario especial para poder realizar la obra y otro, permisología y todo eso, y otro beneficio al comprador, el cual no te dice a ti de que una exención de 10 años, no, compre ahí, eso va a dar desarrollo, va a mover la construcción, va a dar... Mueve la economía. Mueve la economía, pero usted no va a pagar IPI por 33 años o 23 años y proyectos independientes que se aprueban con esa modalidad. De hecho, nosotros estamos planteando que el subsidio llegue hasta la vivienda media. O sea, el subsidio, por ejemplo, el subsidio del ITEVIS, que nosotros pagamos durante el desarrollo de la construcción, que llegue hasta vivienda media o vivienda media baja. O sea, hasta 5 millones de pesos. 2.750.000. Es muy difícil producir, no se puede producir en el Distrito Nacional, que es donde más se construye. Exacto. Tú tendrías que ir a desarrollarla Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, a los Alcarrizos y a otras municipalidades. No. La tierra no te lo permite. El precio de la tierra en el Distrito Nacional no te lo permite. Entonces, nosotros estamos proponiendo que el tope de la vivienda de bajo costo sea elevado hasta 4 millones de pesos. Y no solamente eso, sino que haya incentivo para la vivienda media baja, hasta 6 millones, 7 millones de pesos. Además que es lo que usted está planteando, que hay el incentivo en Nueva York. Nosotros, que allá lo hay normal, en el anteproyecto de ley de vivienda que estamos desarrollando con el sector social, estamos proponiendo la creación del Fondo Nacional de la Vivienda a los fines de que a través del fondo pueda ser subsidiada no solamente la vivienda social, sino la vivienda hasta la media baja. Aquí le dicen en las redes que le preguntemos si hay alguna iniciativa de parte de Acoprovi de la construcción en algunas zonas de alta, de mucho valor en Santo Domingo, Polígono Central y todo eso, de la construcción de parqueos comerciales dentro de condominios residenciales que funcionen como los centros comerciales y que puedan alquilar eso y recibirlo como un negocio adicional. Así funciona en Europa, que una edificación puede tener parqueos públicos y parqueos
y Pagos. parqueos privados para los condóminos. Funciona perfectamente. Inclusive también puede tener un uso en horarios, por ejemplo, los parqueos de oficina que no son utilizados durante la noche pueden ser utilizados a los fines de estacionamientos públicos, sobre todo en el polígono central. Entiendo que eso es posible. De hecho, yo hice un desarrollo en San Carlos donde hice 100 estacionamientos públicos, porque daba a dos calles, a la 16 de agosto y a la calle paralela. ¿En San Carlos? En San Carlos yo hice 100 estacionamientos públicos. Es muy difícil de administrar los estacionamientos, tienen que tener mucha tecnología. Yo decidí alquilarlo y esa persona que está ahí fija lo administra, pero yo lo alquilo. Y buen padre de familia. Exacto. Manual o con tecnología. Sí, no, lo administra con su presencia, con su presencia. Sí. Pero es difícil de administrar los estacionamientos porque te dañan la tecnología. Claro. Mire, perdona, ya yo dije que era la última, realmente siempre es la penúltima, pues la última es cuando uno se muere, pero mire, el padre Villini, solamente como consulta, como constructores, tenemos un problema ahí que no se sabe lo que es. Que la tierra, dicen que es de abajo, suelo. Es de suelo. ¿Qué ustedes creen que está pasando ahí? ¿Que si se va a mover o no se va a mover? Porque eso tiene 100 años ahí. Yo entiendo que deben repararlo y que vuelva a ser hospital, porque es un hospital central que asiste no solamente a la zona de Ciudad Colonial, sino a todos los barrios periféricos, e inclusive asiste la zona de San Carlos, la zona de Santa Bárbara, asiste a San Miguel, turista, turismo. Y al turista. Realmente yo creo que ayer vi al director de la supervisora, de la Oficina de Ingenieros Supervisores, que dijo que sí, que iba a volver a ser hospital. Sí, sí. No lo van a cambiar, no lo van a trasladar. Ellos estaban planteando que lo iban a cambiar a hotelería, pero no Imagínense. creo. No creo. Le damos las gracias pues a la ingeniera Susi Gatón. Programa muy bueno. Gracias a ustedes. Como siempre. No hablaron de política. ¿Y política de qué? De viviendas. Dirigente político. Oye, de política de partido que está hablando él. No, de viviendas. Política de viviendas. De viviendas. Dirigente político, ¿no? Ella no es dirigente política. Ah, no. No, ella Coprovi. Yo soy presidenta de Acoprovi. Ya lo dijo ella misma. Así que muchísimas gracias, ingeniera Susi Gatón, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Y ustedes. no nos deje tanto tiempo, venga más seguido. Vamos a traer proyectos para acá. Claro. Vamos a traer. Hay que hablar de construcción porque eso realmente es el desarrollo. Seguramente. Además de que la gente que no tiene, todo el mundo aspira a una vivienda. Ahora, perdón, no 3 habitaciones, de 2. Y que los muchachos duerman 2 y 3 en una habitación, en camas arriba, porque es que es así, porque si no es Más de costo. 3 en una habitación es hacinamiento. Bueno, también, pues entonces vamos a poner 2 entonces, vamos a poner 2. Dice la UNI. Que no paran, que no paran. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Síntesis Municipal.